La vida extraordinaria de los discípulos de Yajoshua o de Cristo. Para mí, la vida de los discípulos ahora en esta etapa de la vida, analizándolos ya sin carrera, sin prisa, es una vida extraordinaria, es una vida fascinante, es una vida, por qué no decirlo, humanamente envidiable. Los discípulos, seguidores fieles, imitadores de las enseñanzas del Mesías. Dos aspectos muy importantes. Es la parte teórica o las enseñanzas a partir del Sermón del Monte y el nuevo estilo de vida que a través de mandamientos el Mesías les instruía o les impartía a sus discípulos. Ellos llenos de gozo, como cualquiera de nosotros anhelaría, dejar las bancas de ser calientabancas o solamente oidores o escuchas, o recibir órdenes, nada más, porque estamos diseñados para crecer. La naturaleza divina que el Eterno nos ha dado, desde Deuteronomio 28:13, Él declara que nos ha puesto para ser cabeza y no cola. Desde Génesis, inclusive, cuando Jetro, el suegro de Moisés, le dice que no desaproveche el potencial de las personas que le rodean, que hay muchos dones, talentos, habilidades y capacidades extraordinarias en aquellas personas que están esperando su consejo. Jetro le orienta a Moisés a equiparles, a enseñarles, a entrenarles y a ponerlos según sus capacidades, dones, dotes y virtudes en puesto de servicio a nuestro prójimo. Esta lección, que es la lección número 9, descubrir el valor de ser un discípulo de otros. Es la tercera etapa. Tenemos la primera etapa, que es la etapa de contacto. Se refiere a contactar personas que las consideremos como potencial para ser discípulos. Entonces hacemos el contacto con esas personas, sin duda previa oración, previa guía del Espíritu Santo, habiéndole pedido al Eterno, ya que los discípulos son de Él y para Él, y que Él nos equipe, primeramente nos entrene, nos ponga tutores o mentores en esta preciosa tarea enriquecedora de aprender a ser un discípulo y también a formar a otros, a desarrollarlos para servir al Eterno, a nuestro Abba, a Yahshua HaMasías o a Cristo, nuestro Señor por excelencia, y al señorío, a la guía del Espíritu Santo, ya que Él es el encargado de tomar del corazón del Padre, del Hijo, y podernos guiar a desarrollar discípulos exitosos. Pedro, un día, estando en la barca, después de la tormenta en ese momento, confundían al ver a Jesús caminando sobre las aguas. Decían, es un fantasma. Y el Mesías le dice, ánimo, yo soy, no tengan miedo. Y Pedro, un discípulo muy emocionante, muy desafiante también, muy inquieto, le dice, si eres tú, Señor, ordena que yo también camine sobre las aguas. Y el Mesías le dice, ven, atrévete, también camina sobre las aguas. Entonces a veces somos así, ¿no? De dinámicos, de entusiastas, de lanzados. Y Cristo caminó por las aguas y se acercó hacia la barca y le dijo a Pedro, ven. Entonces Pedro saltó, caminó por un tiempo y de ahí empezó a dudar si era cierto o no que él también podía caminar sobre las aguas. En Juan 14, el Mesías, Yajoshua, dice, todos los que creen en mí, mayores cosas harán, porque yo voy al Padre. Voy a estar al lado del Padre, intercediendo, clamando, suplicando a favor de todos ustedes, para que también puedan disfrutar de esa impartición de la naturaleza divina, del ser 100% hombres y 100% divino, en cuanto a tener esa facultad de operar, de obrar, de ministrar en lo sobrenatural. Hoy ruego que el Espíritu Santo
se derrame de forma extraordinaria sobre tu vida y mi vida y nos enriquezca en aquellas áreas que por la presencia del Eterno hemos sido escogidos para desarrollar lo que Él quiere. Pues tenemos naturaleza divina. Es cierto que en muchos tenemos discrepancias en interpretación de las traducciones, a no ser que usted interprete hebreo desde el original y haya caminado con el Mesías e interprete su verdadero sentir, aparte de lo que aquí está escrito e interpretamos nosotros. Tenemos que ser humildes y poder entender dos cosas básicas: lo que el Señor Jesús enseñó en teoría y lo que les guió a la práctica a través de su ejemplo. Y en eso tenemos que seguir creciendo hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La vida extraordinaria de los discípulos. Así que te desafío a dejar de ser oyente y te transformes en un creyente. Y de creyente a una oveja que está bajo el tutoreo, el cuidado, el mentoreo de un pastor, de un guía. En la denominación que trabajé por varios años y serví, pues en reconocimiento me dieron el título de reverendo. Estudié en el Seminario Bíblico Alianza en Guayaquil y tengo un poquito de conocimiento de la teoría. Ahora, en estos años, quiero enfatizar más en la práctica, en la vivencia, en tratar de prevenirte el cometer errores y horrores, por supuesto. El mejor manejo de las emociones, del carácter, del temperamento, a tener cuidado con el orgullo, con la soberbia, la arrogancia y una amenaza el dejar de crecer. Ayudar a otros a crecer, a desarrollarse y descuidarse de tu propio crecimiento, de tu familia y de tus hijos es un peligro eminente. Así que bienvenidos a esta preciosa tarea. Quiero yo animarle a cualquier país que se encuentre a que pueda contactarnos y poder impartir o compartir toda la riqueza de material y de experiencia que pueda llevarte a desarrollar tu máximo potencial. Está pendiente también los seminarios, talleres o conferencias a través de este medio acerca de la multiforme manifestación de los dones del Espíritu Santo que encontramos en las Escrituras y que usted y yo tenemos la preciosa tarea de descubrirlos, de equiparlos, de desarrollarlos y a través de ese don talento discipular a otros para que puedan ser exitosos en este caminar. Bienvenidos a ser discípulos. Escríbeme, enlístate para mandarte material y temas que puedan enriquecerte en el conocimiento de lo que es ser y hacer discípulo. Es toda una riqueza, pero también es un mandato que tú y yo debemos de cumplir para dejar de ser rebeldes. Podemos estar haciendo cualquier cosa muy interesante y buena dentro de la iglesia o de donde nos encontremos en cualquier denominación. Pero si Él nos ha dado la orden de ser y hacer discípulos, debemos hacerlo. Los músicos, los maestros, los líderes en diferentes áreas, tenemos una orden preciosa del maestro por excelencia. Vayan, formen, entrenen, equipen discípulos, empodérenlos, impartan esa autoridad, ese don del Espíritu Santo para que ellos mismos también disfruten de ese nivel, de liberar a otros, de equipar a otros, de sanar a otros en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, de Cristo Jesús, el Señor por excelencia en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hechos 6, verso 7, dice, y el número de los seguidores o de los discípulos crecía grandemente por causa de la palabra y del testimonio. Así que tú y yo debemos multiplicarnos. Recuerda que como es el Padre, debe de ser el Hijo. Y si el Padre es un servidor por excelencia, un entrenador por excelencia, tú y yo también debemos de serlo, porque esa es nuestra naturaleza y nuestra herencia en todo sentido, como lo dice Romanos 8, versículos 16 y 17. Si hijos, también herederos de toda su riqueza. Que el Espíritu Santo sople sobre ti y sobre mí y nos lleve a crecimientos extraordinarios.
A través de este medio construyamos una red inmensa de discípulos. Valgámonos de la tecnología para entrenar y equipar a otros y estemos de maneras cercanas, unidos en el Espíritu por este mismo sentir. De cualquier país donde te encuentres, contáctame. Compartamos esta preciosa tarea de ser hermanos y discípulos y que las barreras denominacionales o nuestras creencias muy particulares no nos separen de impartir y de hacer el bien. Recuerda que hay que hacerle el bien aún a los enemigos, cuanto más a los que creemos en Yahshua HaMashiach o en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y Señor. Así que en esta lección número 9, yo te invito a que seas mi discípulo, o que como discípulo nos enriquezcamos unos a otros. Si quieres aprender metodologías de cómo desarrollar una conferencia, un sermón, de cómo hacer consejería, en todo eso Dios nos ha entrenado, ha puesto mentores, tutores a lo largo de nuestras vidas y queremos terminar bien esta preciosa tarea. Suplico tus oraciones en cualquier país donde te encuentres. Haz preguntas por el medio que te voy a dejar de contacto. Llámanos, contáctanos a través de WhatsApp o del correo Yahoo, que lo manejo, que es antiguo todavía, pero que me es más seguro para mí también. Y en otras áreas. Compartamos y enriquezcámonos y crezcamos juntos. Así que en esta lección número 9 es la primera lección de la tercera etapa. La etapa de siembra de principios, de ladrillos, de fundamentos para poder ser un discípulo formado en la estructura y en la base de la palabra, pero sobre todo en la vida de Yahshua HaMashiach, ya que aquí no discutimos aspectos teológicos ni de interpretación, sino de praxis, la práctica de la vida cristiana, desde el modelo de Cristo, lo más cercano. Ven, te invito a caminar conmigo. Descubrir el valor. Hay una riqueza, porque a los discípulos Dios les imparte dones, les da capacidades, les da autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para libertar cautivos. Así que eso tiene que activarse en mí y a través de este medio oro para que todo aquel que esté enfermo reciba sanidad en el nombre de Jesús, ya que el Espíritu Santo no está limitado. Él es omnisciente y es omnipresente. Y si tú crees y activas fe, pues recibes sanidad en aquel decreto que ha sido lanzado médica y humanamente sobre tu vida. O te dará las fuerzas el Señor para que no te roben el gozo y alegría, ni te impidan cumplir tu plan en la presencia del Eterno, de nuestro amado Dios y Padre Celestial. Un discípulo es un seguidor fiel, un practicante, un asiduo estudiante que memoriza esas enseñanzas fundamentales y hace un compromiso de cambiar y mejorar su vida, de manera que sea más humano, más compasivo, más tierno, más dócil, y que el Padre genere y cree eso en mí, como distintivos de santidad, más humano. Así que tienes que orar tú y yo por nuestros discípulos. Si tenemos que ayunar, recuerda que Jesús vigiló, que Jesús ayunó por sus discípulos y tenemos que pedirle al Padre que ponga ese sentir, tanto en ti como en mí. Recuerda, ayunar, vigilar, clamar, suplicar, que ponga ese sentir en ti y en mí de tener hijos espirituales, de cuidar de ellos, de entrenarlos, de mentorearles, para que puedan ser discípulos multiplicadores en esta generación. Discípulos que traigan sanidad a las familias y a los jóvenes y adolescentes y niños que tanto lo necesitan. Ora por ellos. Si ya tienes una persona interesada, pues equípale a través de este medio. Señale en un tiempo, un horario preciso, respételo y pídale que las manifestaciones sobrenaturales del Eterno se hagan real, tanto en tu vida como en mi vida. De cualquier parte del mundo, contáctanos. Hagamos una red de discipulado a través de este medio y podamos experimentar las maravillas que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros. En esta reunión, cuando te reúnas con tus discípulos,
invítalo a ser tu amigo. Más allá de impartir temas religiosos, es cultivar una relación de amigos como lo hizo el Mesías. Muchos impartimos enseñanzas religiosas y buscamos que se hagan adeptos a nuestras denominaciones o iglesias individuales y no buscamos ser amigos de ellos como lo hizo el Mesías en este ejemplo. Fue amigo de sus discípulos y por eso compartían todo y tenían todo en común. Amigos, hermanos, siervos, consiervos, hijos de un mismo Padre, sin egoísmo, bendiciéndonos de un país a otro, de un continente a otro.Ínstele a estudiar las Escrituras y a memorizar a su discípulo. Un discípulo, una de sus características, después vamos a ver diferencia entre creyente y discípulo. El creyente tiene excusas, descuidado y tiene otras prioridades. Invierte la mayor cantidad y calidad de tiempo y vida y dinero en otras cosas y no en la multiplicación del reino de los cielos y en cumplir sus objetivos. Así que usted y yo debemos de poner en prioridad el hacer discípulos, el orar por ellos, el construir una relación con una persona o con dos según tus capacidades y tiempo. Puedes hacerlo en tu trabajo, puedes ser obrero a tiempo completo en tu trabajo. Ahí dile al Padre que te dé tu discípulo, ahí equipa, forma tu red de discípulos ahí en tu trabajo, ya sea en el colegio como profesor, como estudiante, en la universidad o en una empresa. O si tú eres jefe, pues pídele a Dios que te muestre el corazón de las personas que te rodean y entrénales y equípales para que ahí veas el fruto de ser un obrero a tiempo completo en tu mismo escenario. Y si te bendice con tener discípulos en tu propia familia, muchísimo mejor. Entonces, pregúntale a las personas si sabe que es un discípulo, cuáles son los beneficios, las riquezas, la diferencia entre ser creyente, oyente, oveja o ser un discípulo comprometido con la multiplicación de su ADN. Yahshua HaMashiach está en ti y en mí y Él vino para hacer discípulos, para sanar enfermos, libertar a los cautivos, para sacar personas de la adicción, para restaurar familias y vidas, para restaurar esposos dañados en sus áreas emocionales, sexuales, físicas, familiares, para sanar esposas también. Así que el ser discípulo es un complemento completo y es algo que nunca paras de crecer y de aprender. Eso te hace sentir vivo, dinámico, activo. Así que pregúntale a una persona si quiere ser un discípulo. Si determina tiempo para descubrir sus dones y talentos y ser enseñado e instruido para que su potencial pueda dar luz a las naciones. El estudio bíblico en esta enseñanza, introducción. Quien ha recibido a Jesús o a Yahshua HaMashiach entra en una nueva relación con Él. Esa nueva relación se llama discipulado. Entonces, un discipulado no es impartir sencillamente enseñanzas o instrucciones bíblicas, sino también ayudarle a la persona con su carácter, su temperamento, sus emociones, su inteligencia emocional, a poder desarrollar dominio propio, a poder precisar con metas y objetivos claros en la semana, en el mes, al año, y poder alcanzar lo que el Padre quiere que alcance. Son metas claras, medibles, que usted y yo debemos precisar. En Mateo 28, 18 al 20 están las ordenanzas y todo discípulo debe de tener claro, toda persona nacido de nuevo sabe que ha nacido para traer y dar a luz a otras personas. Hacer discípulos es el trabajo básico que el Mesías dejó a sus seguidores. Hacer discípulos a todas las naciones. Por eso es que digo que a través de este medio podemos también hacer discípulos. Si tú escuchas esta palabra, si eres un creyente y estás en tu trabajo, en tu casa, en tu hogar o por situaciones X o Y no puedes congregarte y quieres a través de este medio inscribirte conmigo para poder entrenarte y ser un discípulo, un hijo del Eterno, nacido de nuevo, comprometido con ser como era el Mesías, entonces dime, llámame
Escríbeme y dime, yo quiero ser un discípulo y quiero trabajar con usted. Mi nombre es Dimas Clevel para servirte. Entonces invítelo a ser su discípulo, porque es el trabajo más importantísimo de todo creyente. El multiplicarse, el orar, el clamar hasta poder dar a luz, el dejar de ser estéril en esa área. Crece a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque lo dijo cuando estaba resucitado. Él le dijo que tenían que ir y hacer discípulos. Porque lo dio autoridad. Bueno, tenemos aquí que es una gran comisión, como lo llaman, ¿no? Es una orden especial, la cual debemos amar. Yo ruego y he estado insistentemente en estos días clamando y diciendo, Señor, dame discípulos a través de este medio. Poder pastorear a través de este medio, y si hay alguna iglesia que requiere pues de mi trabajo, estoy a disposición también para poder unirme a ese gran equipo de formadores, de discípulos, de predicadores, de misioneros, de consejeros o el equipo de consejería que se necesita en una iglesia, de mentoreo, de seguimiento, para poder tener una estructura sólida como un cuerpo ministerial en una congregación, en una iglesia. Entonces, es necesario. Hacer discípulos requiere de la mixtura de tres cosas. Requerir ir a buscar ese discípulo, a enseñarle o entrenarle, o a través de este medio separar un tiempo separado, valga la redundancia, para poder unirse en un mismo sentir y un mismo espíritu y crecer mutuamente, orar unos por los otros, fortalecerse, animarse, alentarse. 2, requiere bautizarse. Toda persona que ha nacido de nuevo tiene que bautizarse, así como el Mesías dio el ejemplo de bautizarse cuando ya tenía una etapa de conciencia, en edad ya adulta o madura. Se bautizó estando consciente de las responsabilidades, de que a partir de ahora era parte de aquellos que dan testimonio públicamente de que pertenecen al Eterno, al Abba, al Padre. Y 3, requiere enseñar. Enseñar, entrenar, mentorear, cuidar, aconsejar a otros y animarlos a seguir adelante, enfrentar sus batallas y sus luchas como lo atraviesan los justos, los injustos, los creyentes, los no creyentes, las ovejas, los discípulos. Todos atravesamos por circunstancias adversas, dolorosas, de pérdidas, de conflictos, de tragedias en algún momento de nuestras vidas, y es ahí donde vamos a necesitar discípulos que nos ayuden y nos fortalezcan. Así que te invito a ser mi discípulo, por así decirlo. Contáctame a través de este medio y trabajemos juntos. O si requieres en tu iglesia que me una o comparta estas riquezas aprendidas en las técnicas, estrategias, mentoreo, tutoreo y coach para formar a otros en esta ardua tarea de la multiplicación a través de discípulos, crece la iglesia de manera sólida. Creces tú y tienes las más ricas bendiciones del Eterno. Hacer discípulos debe ser la visión de cada nacido de nuevo. Una visión, un propósito, una meta, una pasión, una compasión que te absorbe, que te consume. El de poder tener tu tiempo para ver desarrollar a tus hijos espirituales, a tus discípulos, como esa madre que quiere darle de lactar al hijo, alimentarlo, verle exitoso. Así tu pasión y mi pasión debe ser encendida por ayudar a otros a crecer mucho más allá quizás de lo que tú y yo hemos crecido. Si te consideras un cristiano ya maduro o crecido, ¿dónde están tus discípulos? Las personas que has ayudado a multiplicarse y que están ejerciendo ya sus labores o ministerios en tu ciudad o en otras partes del mundo.
Bendiciones a aquellos que en su tiempo, pues en Italia, tuve el privilegio de formarles, equiparles, entrenarles y sumar un granito de arena a su vida, ya sea la denominación que hayas escogido, cree en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que las vestimentas y cosas exteriores no nos separen del amor que es en Cristo Jesús. Si tienes que amar a tus enemigos, ¿cómo no vas a amar a otros que quizás tienen una vestimenta distinta a la tuya, pero que ha sido comprado por la sangre del Cordero y que el Señor le perfeccionará hasta la venida del Mesías? Trabajos en casa. Tú debes de orar por discípulos. Yo debo de orar por discípulos, que sean empoderados, que sean sanados, que tengan experiencias vívidas, reales, contundentes, renovadas cada día. Una vez más te digo que la vida de los discípulos fue extraordinaria, fue fascinante, no era rutinaria, era sorprendente. No iban a la iglesia y encontraban siempre lo mismo, no, ni el mismo orden. Había una situación tremendísima. El Mesías los sorprendía. Cada día era distinto en cuanto a sus milagros, enseñanzas, manifestaciones, poder, gloria, victoria. Era distinto. Y eso tiene que despertar en esa nueva generación de discípulos, de siervas y de siervos, que en este tiempo necesitan eso vibrante del Mesías que quiere darte a ti y a mí. Vino nuevo en odres nuevos. Tienes que trabajar en tu propia vida y trabajar en otros. Tienes que escribir las áreas que no están bien y compartirlas en este medio conmigo para poder mentorearte, ayudarte y poderte ayudar a crecer hasta donde el Eterno me faculta poderte ayudar y poderte guiar. Así que manteniéndote en tu congregación, en tu denominación, crece, sirve, equípate, disfruta de esa riqueza. Libérate solamente del sobrevivir de lo material, del criar hijos, trabajar, tener una cuenta, dejar herencias, una casa. Hay que dejar un legado. Hay que transmitir ese don. Hay que disfrutar de ese privilegio de tener hijos espirituales y verles crecer y ver cómo van mucho más allá. Si yo he recorrido 8 países, quiero que mis discípulos recorran 16 países o 20 países. Y tengan muchos, una red de discípulos a través de este medio de la tecnología y que el Espíritu Santo se mueva sin barreras y que la autoridad del nombre de Jesús con poder nunca antes visto se desate en tu vida y en mi vida. Precioso que hayas paseado, que hayas comido, que vivas bien, pero el Señor te va a pedir el fruto del sacrificio del Mesías y te va a decir dónde están tus hijos espirituales. Si ya tienes más de un año en la iglesia, ¿dónde están aquellos que tú cuidas y que llevas a la iglesia? Como la gallina cuida de sus polluelos, así tienes tú y yo que cuidar de discípulos. Y es preciosa la tarea. Así que, observaciones. Tienes que establecer con tus discípulos la próxima reunión a través de este medio o de forma física. Un café, un almuerzo, una merienda, un compartir algo especial. Compartir videos que edifiquen unos a otros. Así que, mira, en esta lección, tú y yo tenemos que hacer el compromiso. Uno, de ser los maestros o tutores o mentores, porque hemos sido tutoriados, mentoreados y acompañados en esta tarea. Tenemos la pasión y el compromiso de ser discípulos que crecen a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que observamos sus mandamientos y los obedecemos. Te dejo como tarea estudiar el Salmo 119 en varias versiones. Que mires cuántas veces aparece la palabra ley, mandamiento u ordenanza en la Biblia. Y que las que puedan ser aplicativos a tu vida, a tu familia, a tu trabajo, a tu comunidad, pidas al Espíritu Santo que te unja con el poder de vivir esa preciosa palabra y puedas impartirla a otros como lo hizo el Mesías, como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hizo Moisés, como lo hizo el Eterno Padre, para con Cristo y también para con nosotros. Haz tus tareas, estudia Hechos de los Apóstoles y mira lo que es la impartición del Espíritu Santo, porque es la siguiente lección que vamos a ver, y cómo descubrir mucho más de Él de forma práctica, y también cómo obró la sobrenaturalidad.
estudia la vida y las acciones de Cristo y sus ordenanzas que aparecen después de su bautismo. Tú y yo también tenemos que renovar el clamor, la súplica, el ayuno personalizado. Recuerda que Jesús estuvo clamando toda una noche por sus discípulos. Y tú y yo tenemos que clamar intencionalmente para poder tener hijos espirituales y salir de toda esterilidad. Hacer discípulos, si eres pastor a ese nivel, si eres profeta a ese nivel, si eres apóstol a ese nivel, como te consideres, porque sencillamente es un don que Dios te ha regalado. Si eres misionero, si eres maestro de escuela dominical o de adultos, si eres consejero y si ministras dones de sanidad, de milagros, de liberación, tú y yo tenemos que discipular. Oro en esta hora que el Espíritu Santo venga sobre tu vida de forma extraordinaria y poderosa y te unja con una gracia nunca antes vista y tengas miles de discípulos. Recuerda que somos más de 8,000 millones de habitantes en la tierra, que hay países aún no alcanzados. Oro en esta hora por Europa y América y sobre todo por los no alcanzados. En América, Estados Unidos y Canadá, tú ves más iglesias de pastores latinos llenas de latinos. No hemos alcanzado a los países de donde nos vino primero el cristianismo, de Inglaterra, los hermanos Wesley, de Estados Unidos, misioneros para nosotros y nuestra riqueza, la familia Stud, la familia Erdel y otras familias que se me escapan por ahora, de misioneros muy apreciados que vinieron a enriquecer nuestras vidas y aún a dar sus vidas en nuestras selvas ecuatorianas para que hoy nosotros tengamos mucho más esperanza que otros y podamos ser llamados privilegiadamente hijos del Eterno y con un Señor como el Mesías que nos ama con amor eterno. Entrega tu vida a Jesús. Asegúrate de tener un nuevo nacimiento. Asegúrate de ver la naturaleza de Cristo en tu vida, en tu familia. Asegúrate de que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y si no estás seguro, haz una oración sencilla y dile: Señor, yo te entrego mi vida y mi corazón, mi alma, mis fuerzas y lo que me queda de vida. Inscríbeme en el libro de la vida. Asegúrame paz y salvación por encima de toda adversidad. Permíteme, Padre, disfrutar de tu paternidad y sentirte aquí dentro de mí, dando testimonio de que soy tu hijo, por encima de toda debilidad. Que la paz del Señor selle esa oración y que tengas un nuevo comienzo. Shalom y hasta la próxima. Te invito a ser mi discípulo. Inscríbete. Pide tu material para estudiar y empieza a orar por ese privilegio de multiplicarte de manera extraordinaria. Te amo en el amor de Cristo. Hasta la próxima. Discípulo de Yahshua HaMashiach.